Así es que todos soñamos con una sonrisa perfecta, que podamos sonreír y estemos felices, que nos la miren y digan qué sonrisa más radiante quiero a tu odontólogo o a tu odontóloga. Pero pasan los años o pasan ciertas cosas en la vida y en el cuerpo que de pronto empiezan a caerse los dientes. Y cuando se caen los dientes, pues ya la sonrisa no es tan agradable y empieza el problema también de actitud, de baja autoestima, y uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué se me están cayendo los dientes? Por eso, a esta hora de la mañana quiero presentarles a ustedes a nuestra odontóloga y rehabilitadora oral. Ella es Viviana Barón Ramírez. Bienvenida al Café de la Mañana, Viviana. Buenos días, Damaris. Y hablemos precisamente de eso. ¿Por qué se caen los dientes ya cuando uno pues está en la etapa de adultez? Uno sabe que cuando está niño, pues los dientes de leche deben mudarse, ¿cierto? Y van y salen los de hueso, pero cuando empiezan a caerse los de hueso, empiezan a ponerse blanditos. Sí, bueno, una de las causas más comunes es la caries dental, al igual que la enfermedad periodontal. Esto ocurre más que todo por descuido de los pacientes, ya que nosotros lo podemos detectar a tiempo y en ese momento podemos acudir a los especialistas para poder darle una solución. Cuando ya es muy tarde para esto, ya es cuando tenemos que sacar los dientes y tenemos que buscar otras alternativas para reemplazarlos. Aparte de las caries, hay algunas de pronto patologías o enfermedades, por ejemplo, cuando empezamos a ver la historia de Jaime Garzón, que él fue una de las, digamos que de las personalidades del país que se quedó mueco, como se dice popularmente, es decir, se quedó sin dientes y pues era una enfermedad que lo que hacía precisamente era debilitarle como tal sus dientes al punto que tuvieron que extraérselas todas. Sí, esa es la enfermedad periodontal, que lo que afecta prácticamente es el soporte del diente. Entonces, en esos casos se va soltando de a poquito hasta que la persona se queda sin dientes. ¿Y qué hacer en esos casos? Hay que buscar alternativas de tratamiento. Entonces, en estos casos tenemos prótesis fijas, prótesis removibles y ahorita los implantes dentales, que son la mejor alternativa de tratamiento. Y es que precisamente hablando de cuando se caen los dientes, debemos también mencionar qué pasa cuando un diente se cae o cuando dos dientes se caen. Por eso pues vamos a mostrar aquí en nuestra pantalla del televisor cuáles son, qué son esas de pronto las tres causas más importantes o las tres consecuencias más importantes de cuando se caen los dientes. ¿Por qué se caen los dientes? Primera razón, y es cuando se caen los dientes empiezan a desplazarse. ¿Por qué? Ajá. Cuando se cae un diente se produce un espacio, que ese espacio debe ser llenado. Entonces los dientes que están al lado empiezan a inclinarse para cerrar ese espacio y el diente que está opuesto empieza a salirse buscando su punto de contacto. Entonces solamente cuando falta un diente de una vez se descompensa toda la armonía que tenemos en la boca. Y pasa también que cuando los que se caen son los dientes de abajo, las raíces de los que están arriba empiezan también como a asomarse y a generar dolor y a generar de pronto pues eso que llama uno pues molestias generales, ¿no? Sí, al momento de que los dientes se pierden, los otros dientes no tienen un punto de contacto con que chocar para masticar, entonces ellos empiezan a buscar ese punto de contacto y se empiezan a salir de donde están alojados. Pero también se habla de que se generan unos problemas digestivos, porque ¿qué tiene que ver que se me caiga un diente con la parte digestiva de mi cuerpo? Sí influye bastante porque la capacidad de la masticación va a disminuir, entonces vamos a pasar los alimentos, como quien dice, con trozos más grandes, entonces la digestión se va a ver afectada. Importantísimo, pero aparte de eso hay una tercera y hay pérdida de hueso. ¿Cómo así que la pérdida de hueso? Sí, va muy relacionado, ya que en el momento en que nosotros tenemos todos los dientes, el hueso está completo. Cuando se pierde alguna pieza dentaria, el hueso empieza a cerrarse y eso trae inconvenientes para las rehabilitaciones también. Tenemos que pensar en el mejor tipo de rehabilitación o de reemplazo de este diente, porque si se pierde el hueso es muy difícil adaptar una prótesis o un implante dental. Las alternativas que mencionabas, cuando se caen uno o varios dientes, están entre los puentes fijos, puentes removibles y los implantes dentales. Aquí Sí. tenemos varias
boquitas, ¿no? Sí, aquí tenemos varios modelos. En este podemos ver cómo queda un implante dental en boca. Aquí está, no sé si En esta cámara podemos observar. por acá. Y aquí podemos ver el implante dental. El implante dental es esto, generalmente es un aditamento que es en metal, es un tornillo que va a ir a reemplazar la raíz del diente. Entonces aquí tenemos este otro modelito donde nos hace falta un diente y lo que se hace es volverlo a colocar, volver a colocar esa raíz del diente que se ha perdido y encima de eso se coloca un aditamento Que lo que debe hacer es enroscar. enroscar, ajá, y encima de ese aditamento va puesta la corona, otra vez para devolver otra vez la función y todo lo que se ha perdido. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un implante dental y un puente fijo? Bueno, acá también tenemos un puente fijo. En el puente fijo, ¿qué es lo que pasa? Que si perdemos un diente, tenemos que desgastar los dientes que tenemos al lado para poder reemplazar ese diente. Entonces estamos dañando dos dientes que posiblemente están sanos para poder reemplazar el diente que falta. Mientras que el implante dental lo reemplazamos solito y no nos va a afectar los dientes que tenemos al lado. Pues iniciemos hablando entonces, doctora Viviana, de esas ventajas y desventajas de cada una de las alternativas que podemos tener cuando tenemos los puentes fijos, puentes removibles o los implantes dentales. Entonces, iniciemos a hablar precisamente de las desventajas de un puente fijo y un puente removible. Bueno, entre las desventajas de un puente fijo, encontramos que vamos a hacer un daño a los dientes aledaños porque vamos a hacer un desgaste. Al igual es un procedimiento irreversible porque esos dientes no van a volver a ser como el paciente los tenía. Claro, en el momento ya de hacer el desgaste ya no hay nada que hacer, Sí. se desgastaron y pues volverlos a recuperar No es se imposible. puede, exacto, puede generar también sensibilidad esos dientes y conllevar a otro tipo de tratamientos como es tratamientos de conducto o inclusive fractura de las raíces y terminar perdiéndolos también. Otro aspecto muy importante, otra desventaja es la higiene, que el paciente debe tener mucho cuidado con la higiene es totalmente diferente a un diente natural, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, que es un poco más complicado. Y cuando hablamos de las desventajas en los puentes removibles, Y bueno, en las desventajas de los puentes removibles podemos analizar que como son de quitar y poner, aquí tenemos uno. Entonces, bueno, aquí tenemos un puente removible. La desventaja es eso, que el paciente se lo debe quitar y a veces es muy incómodo. En otros casos, las prótesis de los pacientes se les desalojan fácilmente y eso es lo que los pacientes no quieren, que cuando ellos estén hablando o se rían, la prótesis pues salga volando o algo así. Tenemos dos tipos de esta prótesis removible. Uno lleva metal, que este sí no les gusta para nada a los pacientes por los Claro, ganchos porque se va a ver. metálicos, porque se va a ver, exacto, estéticamente no es bonito. Y otro tipo de prótesis que ya es totalmente rosadita. sabes que también una de esas desventajas de los dientes removibles es que, claro, uno se los quita y el problema es que si de pronto, no sé, fui al médico y tenía que quitármelos y no supe dónde los dejé, se perdieron y, Sí. Dios mío, hay que volver, ni sonría, póngase un tapabocas y espere que le vuelvan a hacer un nuevo implante, pues Sí, otra nueva removible, una prótesis nueva y pues prótesis. eso lleva un proceso, entonces el paciente quedaría bastante tiempo sin dientes. Pero bueno, no todos son desventajas, también hay algunas ventajas entre los puentes fijos y los puentes removibles. Entonces veamos precisamente cuáles son esas ventajas a la hora de usar alguno de estos dos procedimientos que son como alternativas cuando ustedes pierden sus dientes. Entonces aquí tenemos las ventajas entre el puente fijo y el puente removible. Bueno, entre las ventajas del puente fijo tenemos pues que es algo que el paciente no se quita, es algo que el paciente siempre va a tener en boca, que le va a devolver los dientes que él ha perdido y su estética, también su autoestima, porque al no tener el paciente un diente, inmediatamente disminuye su autoestima. Y las ventajas del puente removible es que también va a devolver pues, los dientes que se ha perdido, va a poder masticar otra vez y recuperar su función, que es lo más importante.
Además que, bueno, hacer un puente fijo o un puente removible es mucho más rápido que de pronto a la hora de implantar. Sí, Y económicamente hablando, económicamente también es mucho más económico este tipo de tratamientos o la prótesis fija o las prótesis removibles. cuando se utilizan este tipo de alternativas, ¿el hueso también tiende a perderse? Así esté utilizando un puente fijo o un puente removible. Sí, cuando el paciente utiliza prótesis, ya sea total o removible, la total es cuando el paciente le faltan completamente todos los dientes y los estamos reemplazando. Entonces toda la fuerza va a recaer de estos dientes de acrílico al huesito. El hueso se va a ir disminuyendo cada vez más hasta que se pierde totalmente. Y por eso es que hay que estar cambiando o renovando los puentes porque ya como que se afloja, ya no encaja como encajaba inicialmente, sino que empieza a generar pues muchas más molestias. Ujú, sí, exactamente. Pero si hablamos entonces en el caso de los implantes dentales, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son esas ventajas y cuáles son esas desventajas a la hora de escoger esta alternativa para reemplazar esos dientes que se perdieron? Entonces ahí tenemos las ventajas y desventajas de los implantes dentales, ahí los estamos viendo y es entre ciertas cosas, bueno, y podemos iniciar hablando de que el precio a comparación es mucho más costoso. Sí, el precio es mucho más elevado que una prótesis convencional, ya sea total o removible. Bueno, ¿qué otra ventaja tiene? Lo que les explicaba, que no vamos a dañar los dientes de los lados, él va a ir solito. El tiempo de duración de este tratamiento es mucho mayor que el de una prótesis fija, una prótesis removible, que esa es la idea de los tratamientos actualmente, que el paciente haga una inversión, pero que esa inversión sea a largo plazo. Muchas personas se quejaban que cuando usaban ese tipo de implantes es que perdí la corona, se me cayó la corona que me pusieron, entonces volví a quedar, tengo el tornillo, tengo el huequito, pero pues no está el diente. Ajá. Sí, generalmente este tipo de prótesis sobre implantes va atornillada. Cuando uno termina el tratamiento hay que hacer un torque que se le da cierta fuerza a eso para que no se pueda desalojar. Al igual hay que ver muy bien la función del paciente, la fuerza de masticación que él tiene, porque cada paciente es totalmente diferente y hay que tenerlo en cuenta. Entre esas desventajas que podemos ver en los implantes dentales, perdón, dice que no es apto para todos los pacientes. ¿Por qué? Sí, no todos los pacientes son candidatos para implantes dentales, ya que algunos por presentar enfermedades como diabetes, hipertensión, hay que hacer un estudio minucioso de cada caso. Sí lo pueden utilizar siempre y cuando el médico dé la autorización o el aval de que podemos seguir con el tratamiento. También pacientes que presentan osteoporosis, como la osteoporosis afecta al hueso, los implantes van directamente relacionados con el hueso del paciente. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta, pero todo es bajo valoración médica y bajo una valoración también odontológica que se realiza. Si es un paciente que perdió sus dientes hace 6, 7 años y utilizó de pronto todo ese tiempo un puente removible y dice, bueno, ya tengo el dinero para hacerme un implante dental, pero a la hora de ir, ¿puedo hacerlo o el que el hueso vaya desgastándose también influye? Sí, eso también influye y por eso es muy importante los estudios, tanto la radiografía panorámica. Para los pacientes que están interesados en implantes dentales se envía casi siempre una tomografía, que es un examen más especializado donde podemos ver el huesito en todas las formas, qué tanto tiene de altura, de grosor, para ver si es viable el proceso de implantes dentales. En algunos casos, cuando el paciente no tiene hueso y quiere colocarse los implantes, se hacen injertos de hueso. Esos injertos de hueso, dependiendo la zona, dependiendo la cantidad de dientes que él quiera reemplazar. Ahí estamos viendo en pantalla, doctora, pues cómo se hace un implante dental. ¿Por qué se dice que el tiempo de espera es mayor? Sí, bueno, para los implantes dentales son varias etapas. La primera etapa es la etapa de la cirugía. Si el paciente no tiene el diente, entonces, bueno, hay que hacer una cirugía, eso es ambulatorio, donde se abre un poquito la encía, se inserta el implante dental y se sella. En algunos casos se espera 4 meses, en otros casos se tiene que esperar 8 meses para que ese implante pegue al hueso
y poder colocarle fuercita después con el diente que vamos a rehabilitar. Mientras estoy yo en esa espera, ¿debo estar con mi boca sin esos dientes o puedo utilizar alguna de las otras alternativas? Sí, lo ideal es siempre dejar al paciente con una prótesis temporal porque lo que estamos hablando, que no afecte la autoestima, que no afecte pues, sus relaciones con las demás personas y que el paciente se sienta a gusto. Entonces, en lo posible es mejor dejar un diente temporal. En algunos casos se puede, en otros casos es un poco más complicado, como cuando faltan todos los dientes. Hay una cosa para, digamos que es como, hace parte de esas ventajas de los implantes dentales y es que no hay que hacer desgaste de los dientes como en el caso de los puentes fijos. Es decir, se hace el hueco o se hace la pequeña cirugía en la encía, pero pues no va a haber un desgaste como tal de los otros dientes que ya están en buen estado o que están en buen estado en boca. Exacto, sí, esa es la mayor ventaja, que no se daña ningún diente que esté al lado, sino simplemente se trabaja en la zona donde falte el diente o donde falten los dientes, dependiendo del caso. ¿Cuál es el porcentaje de personas a las que realmente les sirve este tipo de implante? Porque, pues si bien decías, hay que esperar unos 4 o 5 meses a que este implante pues, se fije en el hueso o que el cuerpo lo acepte, pero me imagino que habrán casos de personas que el implante es rechazado. Sí, en algunos casos se rechaza el implante y bueno, y en unos casos se vuelve a colocar porque de pronto fue error del procedimiento, algo pasó, y en otros casos pues sí, ya el paciente no es apto para implantes dentales. Por eso hay que hacer un muy buen plan de tratamiento antes de iniciar un proceso de implantes dentales. Tenemos ahí en la mesa, doctora, los elementos que se utilizan para hacer los implantes. ¿Podríamos hablar un poco de ellos y qué los diferencia? Sí, vale. Entonces, bueno, acá tenemos el implante dental que tiene forma de tornillo. ¿Dónde fue aquí? Tiene forma de tornillo. Entonces, ese es el primer aditamento que nosotros vamos a colocar, el implante. Después del implante, esperamos los 4 meses. Esperamos un tiempo de cicatrización, ¿sí? Y después se van colocando otro tipo de aditamentos adicionales para poder colocar la corona. Esto le va dando la forma a la encía para que parezca un diente natural y no se vea algo postizo, algo feo, sino que quede lo más natural posible, que es la idea de los implantes. Ya pasado este tiempo, se toman, bueno, una serie de estudios y eso para enviar al laboratorio, se elige el color y todo, y después ya se coloca el dientecito que queda ahí. Todo este proceso, bueno, es con tornillos, es como si fuera un tornillo, y se van ajustando de acuerdo a lo que uno necesite crear. Veía en algunas ocasiones que no solo que ahora hay otro tipo de coronas que realmente lo que hacen es también ponerles un tornillo en la mitad para que quede más fija y pues no tengamos el problema que de pronto hicimos una mala mordida y ¡ay! Nos quedamos sin diente, quedamos simplemente con el tornillo ahí dentro. Sí, la verdad ese es el mejor implante, que se llama atornillado. Hay unos que son atornillados, otros que son cementados. Los atornillados son los que se les ve aquí un huequito, pero eso se les ve mientras el proceso del tratamiento. Ya cuando el paciente termina su tratamiento, esto debe quedar sellado como si fuera un diente que no le pasó nada, o sea, que no se note, es la idea. Pero si en dado caso pasa algo con ese diente, uno lo que hace es destapar, porque ya sabe dónde está, desatornillar y revisar qué está pasando ahí adentro. Eso es el mejor. Tenemos inquietudes por parte de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver qué opinan ellos precisamente acerca de los implantes dentales fijos y, de los puentes fijos y removibles. Buenos días, me hicieron un conducto, luego se me partió y me lo tuvieron que retirar. ¿Se puede colocar uno nuevo y es muy costoso? Gracias, ya no me gusta sonreír. Bueno, generalmente los dientes que terminan en implantes dentales son dientes que han sufrido todo el proceso, han tenido caries, les han hecho tratamiento de conducto, este tratamiento de conducto fracasa y el diente pues ya no sirve más, ya tiene muchos tratamientos, está muy deteriorado, entonces lo mejor es sacarlo y colocar un implante dental en la misma cita. Porque en la misma cita, por lo que hablábamos ahorita de que cuando el diente se pierde, el hueso se colapsa. Entonces, si es en la misma cita, vamos a
dejar el mismo hueso que tenía el paciente y aprovecharlo para colocar el implante. Cuando hablamos en el valor económico, ¿en cuánto puede estar valorado un implante dental? Bueno, aproximadamente si tenemos el paciente ideal, está entre 1,5 millones y 2 millones la primera fase, que es la fase de la cirugía. Al esperar el tiempo necesario para que el implante se adhiera o pegue en el hueso, vamos a colocar un diente temporal, que este varía entre 300 y 400.000 pesos por los aditamentos que este lleva. Y ahí damos la forma de la encía, como queremos que quede el diente posteriormente, y la corona definitiva va también dentro de 1.500.000, 1.800.000 Es decir, aproximadamente. que en total, para implantar un diente, de los que se ha perdido, estamos hablando de cerca de entre 3 y 4 millones de pesos. Sí, un por diente. aproximado, sí, por diente, siendo el paciente ideal. Si es un paciente que no tiene hueso, entonces el valor va a incrementar, porque hay que hacer procedimientos adicionales, como colocar huesito, membrana. Lo importante es que ustedes puedan acudir a su odontólogo o rehabilitador oral de confianza y pueden hacer esa cotización y, ¿por qué no empezar a ponerse esa meta? Pues precisamente para que pueda sonreír con ganas y pues no deje de mostrar esa bella sonrisa que Dios nos regala. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Mañana. Esperamos tenerla nuevamente pues para hablar precisamente de las diferentes enfermedades que se dan en nuestra boca. Amaris, muchas gracias por la invitación.